Bienvenidos a Aprendiendo en Casa, los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Vamos a trabajar el área de personal social. En la actividad del día de hoy, mejor dicho, del día 1, analizamos las ideas preconcebidas acerca de los roles de las mujeres y los hombres. Deliberamos también sobre cómo influye en la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Bueno, nuestra meta para el día de hoy es explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y en la actualidad. Bueno, ¿qué esperamos lograr al desarrollar esta actividad? Bueno, primeramente argumentar sobre la base de información confiable acerca de los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta en la actualidad. Por otro lado, también vamos a describir cambios, permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad, o sea, lo que viene permaneciendo. Utilizar en tus argumentos categorías temporales como en el virreinato y en la actualidad, etc. Bueno, es lo que vamos a desarrollar esta actividad. Para ello vamos a leer el siguiente testimonio. Bueno, tenemos testimonio de la abuelita Justina. La abuelita de Justina, bueno, la abuelita de Justina que tiene 90 años, le contó que cuando tenía 17 años, en el año de 1947, se creía que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa. Mientras que los hombres debían estudiar, trabajar y buscar el sustento para la familia, pues ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en las elecciones presidenciales ni en las municipales, ya que ese era un derecho solo de los hombres, quienes eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Por otro lado, el testimonio de la mamá de Antonio, que tiene 35 años, le contó que cuando tenía 17 años en el año 2002, decidió estudiar Derecho y Ciencias Políticas, carrera que siguió en una universidad de su ciudad natal. Con el apoyo de sus padres, actualmente es jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta que cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó para lograr sus metas. Hoy en día ambos trabajan y comparten responsabilidades en el hogar, es decir, cocinan, asean la casa, cuidan a sus hijos e hijos. Cuando tienen mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores domésticas. En la actualidad están pensando postular como alcaldesa de su ciudad, pues creen que pueden contribuir a realizar mejoras en la zona. Esta decisión tiene el respaldo de sus vecinas y sus vecinos, quienes confían mucho en ella. Para ello, luego de haber leído estos testimonios, niños y niñas, tienes que copiar este recuadro en tu cuaderno para responder a las siguientes preguntas, ¿no? Eh, ¿Cuál era el rol de las mujeres en el año de 1947 y en el año 2002, según los testimonios? Bueno, el testimonio de abuelita de Justina en el año de 1974 y el testimonio de mamá de Antonio vamos a analizar. Entonces, a la primera pregunta, dice, se creía que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar y lavar y planchar. Ese es el testimonio de la abuelita de Justina. Así como también en el testimonio de mamá de Antonio, decidió estudiar Derecho y Ciencias Políticas, carrera que siguió en una universidad. Mira qué tan diferente, abismal la diferencia entre el testimonio de la mamá de Antonio y el testimonio de la abuelita de Justina, ¿no? Ante la pregunta ¿cuál era el rol de los hombres en los años de 1947 y 2002, según los testimonios? Bueno, el testimonio de la abuelita dice en esos años, bueno, debían estudiar y trabajar y buscar el sustento para la
familia, es decir, los hombres, ¿no? Los hombres. Y en relación, el testimonio de Antonio dice, hoy en día ambos trabajan, comparten responsabilidades, cocinan, asean y cuidan, o sea, tienen ambos, tanto varón y mujer, tienen los mismos derechos. Ante la pregunta, ¿en qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas permanencias? O sea, ¿en qué se parecen? Bueno, de acuerdo a Justina dice, en que las mujeres solo podían dedicarse a las tareas domésticas y los varones debían estudiar y trabajar. Y según el testimonio de la mamá de Antonio, los roles siempre existen, pero que son cumplidos por ambos sexos en iguales condiciones. O sea que aquí no hay que yo soy varón, que yo soy mujer, que tengo que hacer tal cosa. No, señor. Bueno, también por otro lado la pregunta, ¿en qué se diferencian los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? O sea, en ambas, ¿cómo ha ido cambiando? Dice, ¿no? Bueno, sin embargo, dice Justina, hay hombres que comparten con sus esposas, claro, en esas épocas también, las tareas domésticas y las responsabilidades de los deberes de un hogar, con los deberes de un hogar, o sea, los comparten, ¿no? Entonces, pero el testimonio de mamá de Antonio dice, los roles de las mujeres y de los hombres los comparten en igual condiciones, o sea que aquí no hay ninguna diferencia. Ante la pregunta, ¿por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? ¿Por qué creen que existe esa diferencia? Porque existen estereotipos de los padres y madres que cada uno de los sexos tienen funciones específicas. ¿Qué son estereotipos? Formas de vivir, pensamientos preconcebidos que quiere decir que solo las mujeres pueden hacer esto y los varones deben hacer esto, ¿no? Entonces, a eso se llama los pensamientos estereotipos de sexo, ¿no? Entonces, bueno. Como también en el testimonio de Antonio o la mamá de Antonio, que de acuerdo al testimonio de la mamá de Antonio, esos estereotipos ya no existen, porque tanto las mujeres y los hombres tienen los mismos deberes y derechos. Ah, muy bien. Continuamos. De acuerdo a los testimonios de la abuelita, de Justina y la mamá de Antonio, algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo y otros permanecen, ¿no? Claro, a través del tiempo han ido cambiando y otros permanecen. En los tiempos de la abuelita Justina se pensaba que la mujer solo podía dedicarse a las tareas domésticas y tenía que prepararse para ser una buena esposa, mientras que los hombres debían estudiar y trabajar para dar sustento a la familia. A pesar de que han pasado muchos años, actualmente algunas personas aún consideran que las mujeres solo deben ocuparse a las labores domésticas y ser buenas esposas. Esto constituye una permanencia, o sea, los que piensan que todavía debe seguir estas costumbres, estas formas de pensar, ¿no? Sin embargo, hay hombres que comparten con sus esposos las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar. Esto constituye un cambio. Bueno, esto que viene y que va, que otros tienen pensamientos conservadores, ¿no? Bien, para identificar, te invitamos a leer el texto, así como también leer el texto 1 y el día 1, desigualdades en los roles de las mujeres y del hombre. O sea, vamos a también leer el texto del anexo 1 del día 1, o sea, del día, del día pasado que fue, ¿no? Las desigualdades de los roles de las mujeres y los hombres. ¿Qué roles desempeñaban las mujeres y hombres en la sociedad virreinal? En la sociedad virreinal. Historia del voto femenino en el Perú. Ah, vamos a ver también. Bien, primeramente, ¿qué roles desempeñaban las mujeres? ¿No? ¿Qué roles desempeñaban las mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Vamos a ver. Primeramente dice, durante los siglos 16, 17 y 18 se instauraron colegios y universidades destinados a los hombres de élite, quienes eran intelectuales, educadores y directores espirituales. Para las mujeres solo había dos opciones, el matrimonio y las casas de recogimiento o los conventos. Su educación tenía como objetivo convertirlas en mejores esposas y mejores madres, ¿no? En la época colonial, la mujer se le concedía como un ser inferior y subordinado al hombre. Para contraer matrimonio requería del consentimiento paterno, o sea, de papá. Y una vez casada quedaba bajo la protección legal del esposo. O sea, es como que se lo compraba el esposo a la mujer, ¿no? Y el papá tenía que entregarle.
Necesitaban su consentimiento y su permiso para efectuar cualquier operación legal. Era dependiente y no podía poseer propiedades ni administrar bienes propios, lo que significa que las mujeres no podían tener ningún bien en su nombre, ningún producto, nada. Todo estaba a nombre del esposo. Y si querían hacer algo, ellos tenían que pedir permiso al esposo. Bien, también en aquella época escribieron algunos textos para las mujeres de élite. Ah, para las mujeres de élite. ¿A quiénes son las mujeres de élite? Aquellas mujeres que vienen de otras clases sociales, o sea, más acomodadas, ¿no? Como la perfecta casada. Ah, escribieron algunos textos, La perfecta casada, es un texto que les brindaba consejos para llevar una vida honesta y ensayo de cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expendido, dedicando a las mujeres casadas a fin de que contribuyan bien su tiempo para servir mejor a sus esposos. ¿Ah? Por otra parte, en los colegios para niñas huérfanas, ellas eran tratadas como adultas, en miniatura, bajo un riguroso control. Cada actividad y cada hora del día estaban organizadas y estrictamente reglamentadas. Aparte de ello, para todas las niñas en general, la enseñanza implicaba comportamiento en sociedad y labores domésticas. O sea, los adiestraban a las mujercitas, ¿no? A las niñas. Debían capacitarse en tareas como cocinar, hilar, bordar, coser y en artes manuales, que podían servirles para la vida casera o para colaborar en el sostenimiento del hogar, ¿no? Entonces, son manualidades que también las mamás o las mujeres aprendían con la finalidad de contribuir en el hogar. Bueno, por otro lado, la historia del voto femenino en el Perú es el otro tema, el otro texto. Vamos a analizar este texto, a ver. La lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue sin duda una de las más importantes del siglo XX en el Perú. Las peruanas de entonces tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconocieran derechos fundamentales. La desconfianza que se tenía hacia la mujer era generalizada entre los hombres. Se le consideraba inferioridad de condiciones, incapacidad cultural y fragilidad eran los argumentos generalmente esgrimidos. En esta larga lucha de conquista de sus derechos, las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios sociales. ¿A qué se llama prejuicios sociales y culturales? Aquello pues, que decía que las mujeres solamente servían para la cocina y las cosas domésticas, ¿no? Y que las mujeres tenían que depender sí o sí de los varones que les relegaban al ámbito doméstico generalmente, ¿no? ¿Qué es la parte doméstica? Solamente es cocina, lavar, todas esas cosas, ¿no? Al cuidado de las hijas y los hijos y los demás familiares. A nivel mundial, el primer país que otorgó el derecho de voto a la mujer fue Nueva Zelanda en el 1893. O sea, es el país más desarrollado, ¿no? Donde han reconocido el derecho de voto de la mujer. Bien, en el Perú durante el siglo pasado ocurrieron los siguientes acontecimientos. Bueno, en el Perú, en el año de 1920 se obstaculizó el debate sobre el sufragio femenino, al considerarse que la mujer todavía no estaba preparada para votar. Ah, en ese año ya se discutía y se debatía sobre el sufragio femenino. ¿Qué cosa es el sufragio femenino? El sufragio femenino es cuando la mujer tenía que ir a votar quién tenía que ser su autoridad o quién, por qué alcalde va a votar o por qué presidente va a votar. Ese es el sufragio femenino. Pero sin embargo no lo lograron. En el año de 1933 el Congreso Constituyente otorgó el derecho de voto para las elecciones municipales y las mujeres alfabetas mayores de edad, casadas o madres de familia, aunque no hubiesen llegado a la mayoría de edad. Sin embargo, en la práctica, esta norma era letra muerta, lo que significa que no se cumplía. Existía la norma, pero que no cumplía. A eso se llama letra muerta. Pues muchas personas opinaban que la mujer no tenía independencia para votar con entera libertad. ¿Ah? ¿Qué les parece? En 1955 se promulgó la ley 12.391, ¿ah? Que modificó la constitución política del Perú y concedió el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años, que supieran leer, siempre y cuando que supieran leer y escribir, y a las casadas mayores de 18 años con el mismo requisito, o sea, que era
tenían que saber leer. Si no sabían leer, no podían votar tampoco. De esta manera se reconoció su calidad de ciudadanas. También la primera vez que las mujeres votaron en el Perú fue en las elecciones generales de 1956, donde del total de votantes aproximadamente el 34% eran mujeres y el 66% eran hombres. En 1956 fueron electas 8 diputadas mujeres. Ya tenían diputadas, ya como ahora se llaman los congresistas, ¿no? Pero ya en esa fecha de 1956 habían 8 diputadas, o como decir, 8 congresistas. En el año de 1990, las mujeres incrementaron de manera significativa su presencia en cargos públicos con la ley de cuotas, o sea, tenían que sí o sí en una función, las mujeres tenían que sí o sí participar, eso se llama, ¿no? La ley de cuotas. Esta acción afirmativa fortaleció el avance de las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía y de sus derechos políticos. Así se promovió su derecho a ser electas y participar activamente en la toma de decisiones que afectan centralmente sus vidas, la democracia y la sociedad. ¿Qué les pareció toda esta historia? En la actualidad, niños y niñas, el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos políticos por parte de las mujeres es un factor importante en el proceso político peruano. El derecho de elegir y ser elegida o elegido se enriquecen con la participación activa de las mujeres en la actividad pública. No obstante, esta participación se desarrolla con mucha dificultad. Pues sí, porque tienen todavía ese falso pensamiento del machismo, ¿no? Que los varones no permitimos todavía que las mujeres con libertad puedan cumplir su ciudadanía, sus derechos políticos. Estos tiempos las relegan al ámbito doméstico, generalmente, ¿no? Entonces, esto es un problema. Muy bien. Por otra parte, también nos han dicho que hay que hacer lectura de las desigualdades y los roles de las mujeres en los hombres. Esto ya lo habíamos tratado, ¿no? Bueno, en la fecha, en el día 1. ¿No? Entonces, este tema en la sociedad actual se establece diferencias culturales entre mujeres y hombres. Las mujeres están culturalmente asociadas al espacio doméstico. ¿Qué es el espacio doméstico? Lavar, cocinar, atender al esposo, ¿no? Todos esos son los espacios domésticos. Arreglar la casa, todo. Bueno, a la fuerza física, a la racionalidad, al rol de proveedores económicos, a ser quienes mantienen el hogar. Estas diferencias culturales se convierten en un problema cuando expresan normas, patrones y conductas, pasan a constituir desigualdades, es decir, los varones, ¿no? Los hombres, bueno, están vinculadas a la fuerza física. En nuestro país, en diciembre del 2011, algunas de las desigualdades a los roles de las mujeres y los hombres eran los siguientes. ¿Cuál? ¿Dónde estaban las desigualdades? En la educación. Habíamos dicho también, ¿no? ¿Quién tenía más prioridad? Los varones. ¿No? Dice, solo el 50% de las mujeres que vivían en el campo hablan una lengua materna, también en relación a su educación. Por otro lado, también al trabajo. Generalmente los varones tenían derecho al trabajo y las mujeres tenían menos acceso y menos oportunidad de conseguir el trabajo también por otro lado. Y así como también participar en la situación política, o sea, ellos tienen muy restringido de poder ser alcaldesas o ser presidentas o asumir esos cargos, pero esos aspectos se están superando en la actualidad, ¿no? Muy bien, entonces hemos terminado la lectura de estos textos que en realidad nos alimentan nuestro conocimiento. Bueno, después de haber leído los textos, vas a copiar este cuadro en tu cuaderno y responder a las preguntas. ¿Cuáles eran o son los roles de las mujeres y los hombres? ¿Cuándo? En el virreinato. ¿Cuál eran? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran o son los roles de las mujeres y los hombres? Las mujeres tenían que cumplir con las labores domésticas y los hombres tenían que estudiar y trabajar para sostener el hogar. Esa era en la época del virreinato. En la actualidad, todos los hombres y las mujeres cumplen y tienen los mismos deberes y derechos. Tienen derecho al estudio, tienen derecho a todo en la actualidad. En la época del virreinato, no. ¿Por qué se dice la época del virreinato? Porque los españoles, ¿no? Eran los que, bueno, que gobernaban a nuestro país. A eso se llama la época del virreinato, cuando nosotros dependíamos de los españoles. Por otro lado, la pregunta,
¿Qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado de una época a otra? ¿Qué roles? En la época virreinal se mantenían los roles específicos, tanto de la mujer como la del hombre. O sea que ellos, en la época del virreinato no había cambiado nada porque esas funciones sí o sí tenían que cumplir tanto el hombre y la mujer específicamente sus funciones. En la actualidad, tanto los roles domésticos y las labores de trabajo y estudio es común para ambos sexos. Ya no existen los prejuicios o estereotipos de género. Ah, o sea que aquí en la actualidad todos somos iguales. Podemos lavar, podemos cocinar los varones. Bueno, estamos en el deber también de cuidar a nuestros hijos y enseñar también a nuestros hijos, ¿no? Ante la pregunta, ¿qué roles de las mujeres y los hombres permanecen hasta la actualidad? Hasta la, en esta época de los virreinatos, los roles de los hombres y de las mujeres han permanecido, sí o sí. En la actualidad, los roles de ambos sexos son iguales y ya no existe el estereotipo de género. Bien, vamos a continuar respondiendo ante las preguntas. ¿Qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles de una época a otra? ¿Qué tenía que ocurrir? Bueno, las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios sociales y culturales que los relegaban al ámbito doméstico, al cuidado de las hijas y los hijos y los demás familiares. A nivel mundial, el primer país que otorgó el derecho al voto a la mujer fue Nueva Zelanda en 1893. ¿Qué tenía que ocurrir? Vencer los prejuicios. ¿Quiénes? Las mujeres. En la actualidad podemos decir que los roles de las mujeres y los hombres demuestran que existen igualdad de derechos y oportunidades. ¿Qué dices tú en la actualidad? ¿Podemos decir que los roles de las mujeres y los hombres demuestran que existe la igualdad? ¿Por qué? En la actualidad el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos políticos por parte de las mujeres es un factor importante en el proceso político peruano. El derecho de elegir y ser elegida o elegido se enriquece con la participación activa de las mujeres en la actividad pública. No obstante, esta participación se desarrolla con mucha dificultad todavía a la fecha, pues las mujeres tienen que vencer resistencias e ideas preconcebidas que incluso en estos tiempos los relegan al ámbito doméstico. O sea, tienen que pensar, o nosotros los varones también tenemos que pensar de que todos somos iguales. Muy bien, finalmente vas a tener que evaluarte. Tras haber escrito tu explicación sobre los cambios, permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y en la actualidad, revísala utilizando la siguiente lista. Bueno, en esta lista de cotejo tú tienes que evaluarte de acuerdo a lo que has venido trabajando. ¿Tus argumentos están basados en información confiable? Claro que sí, porque estas fuentes confiables hemos visto de dónde provienen, ¿no es cierto? En el virreinato y en la actualidad. Describiste cambios y permanencias respecto a los roles y las mujeres en la época del virreinato y la actualidad. Claro, hay cambios y también permanecen muchas actividades todavía. ¿Qué hay cambios? Que muchos hombres hemos entendido que los hombres y las mujeres somos iguales. ¿Y qué permanece? Los prejuicios todavía de las mujeres, que dicen que nosotros las mujeres hemos nacido para atender al esposo y ser una buena esposa. No es así, señores, niños y niñas. Los dos sexos tenemos los mismos derechos, ¿no? Entonces, por tanto, ya no hay el que soy varón o soy mujer. En tus argumentos utilizaste categorías temporales como el virreinato y la actualidad. Claro, las categorías temporales en el año del virreinato y en el año de la actualidad. ¿Cómo van? Van cambiando definitivamente porque hoy en estos tiempos hay mujeres y militares que son ya soldadas, generales también tenemos congresistas mujeres, tenemos presidentes que se presentan candidatos para ser presidentes, alcaldesas también, hay profesionales mujeres que son médicos, profesoras, hay ingenieras, arquitectas, hay de todo, entonces por tanto existe la igualdad. Bueno, también con tu familia comenta los roles, ¿no? Hemos dicho que también debes socializar. Entonces, plantea estas interrogantes. Es muy importante, niño y niña, que tengas que indicarles a tu familia.
¿Están de acuerdo con los roles que desempeñan las mujeres y los hombres en la época del virreinato? ¿Qué dicen ustedes? Planteen al papá, díganle papá, miren, o mamá, en la época del virreinato esto sucedía con las mujeres. Entonces, ellos tendrán su opinión. Y los que desempeñan en la actualidad, ¿por qué? Ah, entonces es necesario. ¿Por qué explicarles a los padres? ¿Qué roles de las mujeres y los hombres se mantienen actualmente y por qué? Ah, ¿cuál es aquello que se mantiene en la actualidad? Se mantienen los prejuicios, pues, esos estereotipos que se dicen, ¿no? Que el hombre sirve para trabajar, tiene que mantener el hogar, y la mujer solamente para la casa. Eso todavía, tiene todavía esas dificultades, existe todavía, ¿no? Eso hay que explicar a los papás. Entonces, ¿están de acuerdo con que se mantengan esos roles en alguna o alguno debería cambiar? ¿Por qué? No, debe cambiar totalmente, ¿sí o no? Eso hay que explicar, debe cambiar totalmente, porque ambos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes ante la Constitución política. ¿Qué podría hacer para que tantas mujeres como hombres podamos vivir en igualdad de oportunidades y derechos? Simplemente el respeto irrestricto a la Constitución, el respeto irrestricto a las mujeres, porque ambos tenemos los mismos deberes y derechos. Bien, hemos culminado con esto nuestra tarea, los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Ay, no te olvides suscribirte. Si queremos apoyarte en tus tareas, activa la campanita. Muy bien, muchísimas gracias por haberme permitido entrar a sus hogares y nos volvemos a encontrar el día de mañana.